Hola, bienvenidos nuevamente. El video de hoy es para tratar de cómo personalizar una gráfica de variability, ¿no? Entonces, para eso yo tengo aquí dos variabilities ya hechos y es un video que sigue el orden de, primero debemos hacer los detalles, saber los detalles de cómo construir, cómo elaborar una gráfica de variability y después este video es específico para las customizaciones que podemos hacer para hacermos buenos reportes y presentaciones para la gestión, para la gente que necesita entender lo que se está pasando en nuestros procesos. Entonces yo tengo dos variabilities. Lo primero que quiero dejar aquí es, al momento que tenemos más de una gráfica del mismo tipo y estamos intentando hacer cambios aquí en una y después hacemos en la otra y en la otra y en la otra, tú puedes dejarle presionado la tecla Control de tu teclado y hacer eso para las dos o las múltiples gráficas, ¿ok? Entonces yo voy a seleccionar el control de mi teclado y voy a disminuir esta gráfica. Vea que la otra también disminuye junto. Entonces, algo que yo puedo meter en esta gráfica automáticamente también va a estar en esta gráfica de abajo. Eso es bastante interesante quando estamos haciendo múltiplos análisis para múltiplas variables respuestas. Una de las primeras cosas para hacer esta customización del variability es este Connect Cell Means. Vea que eu tenho aqui 3 puntos para cada combinação de máquinas, turnos e dias. Eu tenho as variações de las piezas de lunes por la mañana de la máquina china, la pieza 1, 2, 3, la de Francia, la 4, 5, 6, pero como está, ¿no? Hay una forma mucho más práctica de visualizar esta variación. Es con este Connect Cell Means aquí. Entonces, mira cómo cambió nuestra información o la forma como visualizar lo que está pasando. En este botoncito rojo aquí, yo tengo todas las opciones de ajustes que yo puedo hacer en nuestra gráfica y la elegida fue Connect Cell Means. Ahora es posible verificar que la variación, por ejemplo, entre piezas es bastante grande, ¿no? Aquí nosotros tenemos un grupo de puntitos aquí, otro grupo aquí, otro grupo aquí, otro grupo aquí. Y con esta leyenda de piezas, máquinas, turnos y días es posible verificar que los turnos están generando bastante variación en este estudio, ¿no? Entonces yo como analista, como investigador de este proceso, ya tengo una buena idea en dónde está la variación más grande de mi proceso. ¿Ok? Entonces, hay algunas otras opciones de customización. Si yo quiero, por ejemplo, poner los promedios de los grupos, yo selecciono esta parte de Show Group Means. Y aquí yo tengo la opción de seleccionar los grupos que yo quiero. Yo voy a dejar todos en esta gráfica. Entonces yo tengo aquí un color para días, un otro color para turnos, un otro color para máquinas. Por ejemplo, esta línea morada, aquí tenemos la máquina de China, de China, Francia, China, Francia. Es posible verificar si hay alguna tendencia, algún efecto ahí que se repite, ¿no? Aquí abajo, una vez que ya tenemos esta buena idea de que el turno está generando bastante variación, yo voy a meter solamente la variación de turnos. Entonces aquí está una línea verde explicando la variación de los promedios de los turnos. Muy bien. Ahora, ¿qué más que puedo hacer? Yo voy a quitar este Group Means y voy a cambiar por un promedio general, ¿no? Show Grand Mean.
ahora yo tengo la variación total, perdón, yo tengo el promedio total de este estudio, ¿no? El promedio del estudio de todas las 36 piezas está aquí, en este 98,94, ¿no? 98,94. Yo también puedo meter la gran mediana y ver si tenemos una distribución que va a ser normal o no, ¿no? Una idea de cuán desplazada la mediana está del promedio. No hay el valor de la mediana, pero hay una noción aquí, tenemos una buena noción. Si yo quiero el valor de la mediana, hay una parte bastante cuantitativa del variability que es aquí en este botoncito rojo, que es el Variability Summary Report, o sea, un reporte resumen del variability. Yo voy a darle clic aquí y yo tengo todo, ¿no? Yo tengo el promedio, la desviación estándar, los componentes de variación, los errores, los intervalos de confianza, el punto mínimo, punto máximo, el rango y la mediana y las observaciones. Entonces la mediana de los 36 puntos está aquí, pero yo tengo toda la misma información para cada una de las combinaciones que yo tengo, para cada una de las 36 piezas. Después yo tengo el promedio de las 3 piezas del viernes por la tarde de máquina de Francia. Lo mismo para todas las otras combinaciones. Algo mucho más cuantitativo, estadísticamente hablando, es el Variance Components. Es una de las cosas más importantes que tenemos cuando hacemos una evaluación del proceso, ¿no? Yo tengo aquí un 100% de la variación que yo obtuve recolectando datos de esta manera, pero yo quiero saber cuántos por ciento de esta variación es referente a pieza, a máquina, a turno y o días, ¿no? Entonces yo puedo seleccionar esta opción, Variance Components, y al momento que yo lo hago, Jump va a preguntarme, ¿no? ¿Qué tipo de modelo tú quieres que sea calculado? Entonces yo sé que eso es un estudio de componentes de variación, que las piezas son independientes una de las otras. Yo voy a seleccionar Nested. Entonces aquí ahora yo tengo el estudio y cuántos por ciento de cada grupo, de cada subgrupo es responsable por la variación total. Yo voy a ordenar eso, mira, botón derecho, Sort by Columns, porcentaje del total, y yo tengo que piezas es el primero del Pareto aquí, con 78,9% del total de esta variación. Aquí abajo, una cosa es decir, ok, mi variación más grande está entre turnos, pero ¿cuántos por ciento? ¿No? Entonces vamos allá. Variance Components, Nested. Y ahora yo tengo que turno es responsable por 72% del total de la variación. Entonces, si yo quiero actuar en este proceso para disminuir esta variación, yo tengo que hacer algo entre turnos. Aquí no, aquí ya es diferente. ¿Ok? Eso es extremadamente importante para quien está investigando el proceso. Una última cosa aquí, antes de cambiar la forma de hacer esta gráfica, es, déjame quitar la media, el promedio y la mediana. Yo quiero añadir aquí los límites de especificación. Entonces, ¿cómo lo hago, no? Al darle doble clic aquí en el eje, ¿no? De la Y, yo tengo una pantalla acerca de todo lo que puedo hacer en este eje. La escala, la resolución, la fuente de las letras, ¿no? Y las líneas de referencia. Entonces aquí, mira, yo voy a meter las líneas de referencia.
La primera es el límite inferior de especificación 98,9, límite inferior de especificación. Voy a cambiar el color de negro para azul, cambiar el estilo para esta, voy a añadir. El otro es 99,0, es límite superior de especificación. Yo voy a cambiar también para azul este tipo de línea y voy a añadir aquí. Aquí ya dame una vista previa, ¿no? Entonces voy a dar un OK. Muy bien, tengo aquí una gráfica con el límite inferior, pero el límite superior no está. ¿Qué pasó? ¿No? Pasó que mi límite está hacia arriba, más allá de este valor. Entonces, yo puedo con esta mano, mira, esta mano está aquí en la posición horizontal y la vertical. Cuando está en la vertical, yo puedo clicar y arrastrar eso y yo puedo cambiar, ajustar la resolución, el punto máximo y punto mínimo de mi gráfica. Entonces aquí estaríamos listos para copiar y pegar un análisis bien práctico de nuestros datos. ¿Ok? Hay otras formas también. Yo conozco mucha gente que a ellos les gusta más lo que voy a hacer aquí. Mira, voy a remover, voy a quitar eso. Yo voy a permitir rangos y yo voy a poner aquí 98,98 hasta 99. Son mis mínimos y máximos. Y aquí yo voy a poner especificación. Voy a cambiar para un azul y voy a añadir 98, déjeme ver, 98,98 hasta 99. No es 98, es 90, ¿verdad? Actualizar. Ahora sí. Ok. Ahora yo tengo un rango aquí en donde está mi especificación. Hay gente que les gusta, pero a mí no mucho, ¿no? A mí me gusta más la forma anterior, pero es una otra opción de customización. Muy bien. Ahora, mis amigos, yo quiero enseñarles algo que es muy interesante del variability. A ver, vamos, suponemos que aquí es nuestra situación. Nosotros tenemos aquí una grande variación entre turnos y yo quiero un reporte, yo quiero explicar a mi jefe, a mi gerente, a mi director que la variación entre turnos está muy grande. Esta gráfica no es la mejor. La mejor gráfica aquí es esta, mira. Yo voy a rehacerlo aquí en este botón rojo, Redo, Relaunch Analysis. Yo voy directamente a la plataforma de lanzamiento de eso. Yo no quiero de la Y1, yo quiero de la Y2, la variación entre turnos. Yo voy a quitar días, máquinas y piezas. Yo quiero solamente una gráfica de Y contra turnos. E agora eu tenho esta gráfica aqui que é muito interessante. ¿Por quê? Eu tenho uma barra aqui que é acerca de toda a variação do turno de la mañana. Mira que eu la seleccioné e aqui nesta outra gráfica todos os pontos de los turnos de la mañana, de las piezas del turno de la mañana estão selecionados. Lo mesmo passa neste outro aqui. Então, eu posso inclusive conectar estas duas barras para enseñar a grande diferença que há entre esses promédios, ¿no? Eu estou conectando o promédio da tarde contra o promédio da manhã. Há outra gráfica aqui abaixo que nos diz que a desviação estándar de la mañana é menor, é mais pequena que a desviação estándar de la tarde, ou seja, ¿qué desviación estándar es esta? La desviación estándar calculada con estos 18 puntos de la tarde y las 18 piezas aquí, los 18 puntos de la mañana. Muy bien. Yo puedo hacer más. Yo quiero saber
si esta variación entre turnos cambia entre las máquinas. Entonces yo puedo meter aquí turnos y máquinas. Y ahora yo tengo otra gráfica en donde yo tengo aquí, yo voy a conectar la variación entre turnos y máquinas. Yo puedo inclusive cambiar eso, arrastrar aquí, yo doy clic aquí y arrastro hacia arriba de turno y yo cambio la forma que yo quiero presentar eso, ¿no? ¿Qué es mejor para mí? Yo quiero presentar de esta forma porque independiente si es China o Francia, quando nós cambiamos de la mañana para la tarde, temos uma diferença muito grande em los promedios. Ou seja, é uma outra forma de fazer esses cálculos. Se eu pido a Jump que haga um variance components aqui, eu vou meter nested e também vai ser o cálculo. E agora eu tenho algo um tantito diferente aqui, algo chamado within. Este within, 15,2%, significa que dentro de estas barras há 15% de variação, ok? Isso é importante saber também. E aqui, se eu quero copiar esta gráfica e pegar em um reporte, pero eu não quero isso, eu posso vir aqui e quitar este Standard Deviation Chart. Ou seja, agora eu tenho solamente o que me interessa e isso é o que eu posso copiar. Então, são diferentes formas de fazer variability. Para ti que estás empezando uma análise do processo, minha sugerência muito forte, antes mesmo de qualquer análise de regressão ou de experimentos, sea lo que sea, buenos variabilities pueden ayudarle mucho. Muy bien, espero que les haya gustado una vez más. Nos quedamos por aquí y nos vemos en el próximo video. Bye bye, hasta luego.